Bueno, y continuamos con esta escuela de Abraham Aldaya. Y ahora vamos a conocer a los cracks, a los auténticos fenómenos que tienen que dirigir toda enseñanza hacia este equipo del Benjamín C. Su primer entrenador, Sergio Embuena. Sergio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer llevar a los chavales estos, ¿no? Pues sí, la verdad es un placer porque, como les dije yo el primer día, aquí vienen a aprender ellos y venimos a aprender nosotros, porque en cada entrenamiento te sorprenden, en cada entrenamiento aprendes cosas de ellos y entonces la verdad es que es un verdadero placer. 12 goles a favor, unos cuantos en contra, pero lo más importante aquí es que empiezan a aprender a competir y sobre todo a competir en grupo. Pues sí, la verdad que les cuesta competir en grupo porque son la mitad, es la primera vez que juega al fútbol, entonces lo de trabajar en equipo lo tienen muy complicado. Nosotros intentamos todos los entrenamientos que trabajen en equipo, incluso a la hora de comportarse entre ellos, yo se lo comento, si no os respetáis entre vosotros, luego en el campo de fútbol yo no te voy a pasar el balón, me insultas, me pegas, es imposible. Entonces intentamos que trabajen en equipo, que sean un grupo de amigos y para que eso se refleje en el campo. Y ahora que no nos escucha el director deportivo Benjamín Motoso, ¿es muy duro? Sí. No, la verdad es que es un buen director deportivo, lo conozco muchos años, serio y la verdad es que sabe lo que lleva entre manos y con nosotros se comporta muy bien y yo creo que hace una muy buena labor en el club. Bueno, y ayudando a Sergio Embuena está Roberto Vega, que ambos llevan 5 o 6 años en el club. Lo que pasa que este es el primer año que lleváis estas filecillas, estos locos bajitos que llamo yo, pero debe ser muy bonito que en septiembre llegaron pues nivel 2 y hay muchos que supongo que habrán llegado ya a nivel 4 futbolísticamente hablando. Sí, la verdad que sí, porque poquito a poquito van haciendo piña, se van esforzando y poco a poquito salen los resultados. Lo que está muy claro es que la principal, digamos, motivación es realmente que, como bien ha dicho Roberto en este caso, es que empiecen a aprender a jugar pues un deporte colectivo en este caso, que empiecen a hacer piña, empiecen a hacer grupo. Sí, la base es eso, primero piña y a raíz de ahí todos a una y lo que el entrenador ahí poquito a poquito enseñando a ellos y nosotros también aprendemos de ellos también. Bueno, pues muchas gracias a los dos por habernos traído a Fierecillas y ahora vamos a pasar, lógicamente, a Benjamín Motoso, su director deportivo. Déjale el micro a Benjamín. Y terminaremos, como no, como siempre se terminan estos casos, con el presidente de la entidad. Benjamín, la verdad, ha sido un placer hablar con esta serie de chiquillos porque lo veo que tienen una ilusión enorme por jugar al fútbol. Bueno, sí, la verdad es que la mayoría de ellos, o casi prácticamente el 50% de la plantilla del Benjamín es el primer año que juegan. Como decía bien Sergio antes, cuesta crear un poco, pero la verdad es que la ilusión que tienen ellos supera todo. Y después lo que está muy claro es que tú se has traído al Benjamín C para que veamos que lo principal realmente es la formación a nivel personal y posteriormente ya iremos haciendo pinitos, iremos compitiendo, iremos aprendiendo a competir, ¿no? Sí, por supuesto. También pues, queríamos darles un pequeño empujoncito a ellos para que se animaran un poquito más, para que no pensaran que lo único y lo exclusivo es el resultado, que hay muchos más valores en el fútbol que no solamente dependen de meter la bolita en la portería. ¿Los papás cómo se portan ahora que nos escuchan? Bien, muy bien. No tenemos queja, no. Bueno, quiero también, yo soy de las personas